Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema sobre la discriminación en México y bueno, pues la sociedad, el Estado, ¿cómo acaba de funcionar ahí, Ricardo? ¿Y cuáles serían las consecuencias de una situación de esta naturaleza? Porque podemos ver las causas, lo que ocurre, pero ¿qué implica? Decías, hay desigualdad de ingreso, hay desigualdad de trato, pero ¿qué hay más allá? Y no sé hasta dónde en el diagnóstico también vengan algunas de estas consecuencias, Ricardo. Quería acabar de redondear una idea a propósito de la pregunta que hiciste antes. El Estado hoy tiene más responsabilidad en la lucha contra la discriminación que antes. Cuando se hizo la reforma al artículo 1 del 2001, el Estado tenía la responsabilidad formal de luchar contra la discriminación. Literalmente formal era en la letra. Pero nada lo obligaba, porque era un problema de sociedad. A partir de la reforma de derechos humanos, adquirió la responsabilidad material. Hoy tú puedes señalar al Estado como responsable de no haber intervenido en una situación discriminatoria entre particulares. Y eso marca total diferencia. Jurídicamente esto quiere decir, le pusimos ruedas al carro. No nada más es la declaración bellísima de lucha contra la discriminación, hay mecanismos ante el Poder Judicial, mecanismos ante la administración para defender ese principio. Y eso hace una diferencia fundamental. Ahora, reacciono a tu segunda pregunta desde un plano, déjame ponerme así, meramente económico. Te pongo un ejemplo. Si tú llegas a una fábrica y te encuentras que la mayoría de los recursos materiales con los que trabaja esa fábrica, una fábrica de hilados en Tehuacán, ¿no? Te encuentras que el hilo está ahí tirado, ¿no? Y los tintes están por otro lado. ¿Quién es el administrador de aquí? Que está desperdiciado en recursos materiales. Hay gente que tenga un país donde sus recursos humanos están vendiendo líquido anticongelante en el camellón de la calle. O tarjetas, puedo hacer el anuncio, Telcel. A ver, ¿cuántos de nuestros recursos humanos están desperdiciados? Nuestra economía no es incluyente por el cierre social, pero estamos pagando muy caro. Porque entonces tenemos un mexiquito que funciona re bien, hiperproductivo, ¿no? Que le da poder ante los jueces a las personas que están ahí, que tienen una estupenda educación, la mayoría en el extranjero, y un mexicote desperdiciado. A ver, la lucha contra la discriminación no solo es un asunto de derechos, es en beneficio de una sociedad que no ha podido poner en juego toda su diversidad, su riqueza intelectual, cultural, sexual, hay que decirlo, de género, pues, en juego para construirse como una comunidad más completa. Por eso tenemos tan partido el país, por eso tenemos una desigualdad que desde mi punto de vista es la principal explicación de la violencia. Porque cuando dejas fuera de Mexiquito, un mexicote, como dice Fausto Hernández, marginado, lo que sigue es la acumulación de violencias, que es lo que estamos viendo hoy. Desde esta perspectiva, entonces el tema de la lucha contra la discriminación ya no es una esferita del árbol que tienen los suecos porque han evolucionado mucho, ¿no? Sí. Sino es un tema fundamental del tronco del árbol, y se nos vuelve clave para dejar de ser esto que somos y convertirnos en la promesa del país que nos merecemos. Mireya. Sí, no, creo sin duda que, bueno, a propósito de lo que planteaba Claudia hace un momento, la tarea que el Consejo tiene frente a la cuestión discriminatoria es compleja y sin duda rebasa por mucho las capacidades instaladas que hay ahora en el Consejo. La estrategia que hemos estado tratando de empujar con estas claridades y con estos recursos que tenemos ha sido justamente de ir convocando y articulando y tratando de señalar con un ánimo de efectivamente poder, digamos, tener una política coherente, congruente del gobierno federal hacia una mirada antidiscriminatoria y por la igualdad. Esto nos ha permitido o nos ha al menos dejado plantear en el cuerpo del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación una serie de líneas de acción y de estrategias que están empujando a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Semarnat, la Sedesol, comiencen a mirar por lo menos algunos de los problemas centrales que no son menores, por lo que acaba de decir justamente Ricardo, y lo que se mira también en el reporte, pero sí ir colocando también en la mesa interna de las propias
dependencias y entidades la relevancia del tema. Si miramos con, pues digamos, con un poco de esperanza que esta interlocución y este diálogo que se está teniendo con las instancias públicas para que las propias personas que diseñan los programas públicos con reglas de operación, sin reglas de operación, con esta fragmentación de la que ya se hablaba hace un rato, puedan ir retomando la perspectiva antidiscriminatoria, lo que significa ir generando el conjunto de la acción pública con una mirada que trate de ir cerrando estas brechas de desigualdad que existen entre población, los distintos grupos de población por los distintos motivos que hay. Sin duda es una tarea fundamental y yo creo que si no es con la conciencia dentro de la administración pública, dentro de los tomadores de decisión, quienes generan políticas públicas, de que este tema es central para realmente una democracia constitucional como la que tenemos, no podremos hacer mucho con los escasos dineros que tenemos como CONAPRED. La parte de articulación, la parte de transversalización de la perspectiva fundamental en el terreno de las políticas públicas. Y lo que yo quería decir como punto también, digamos, para plantear la posibilidad de una sociedad que se construya sin discriminación es justamente que este mexiquito y este mexicote, o más bien enfocarme a este mexicote, que es el mayor, el que está padeciendo los estragos de la desigualdad económica y de la desigualdad de trato, yo lo fraseo, lo miro como esta posibilidad de realizar el proyecto de vida de las personas, sea en el ámbito en el que decidan moverse, en el ámbito empresarial, comercial, en el ámbito del terreno privado, también de la vida privada, en casa, las mujeres, los niños, la violencia que se constituye también, a propósito de lo que decías hace un momento sobre la discriminación que se da en el ámbito social, no solo como parte del Estado. Yo generalmente hablo de las obligaciones que tenemos también como administración pública y como parte del Ejecutivo Federal, pero el trabajo que realiza el CONAPRED también apunta hacia esos espacios cotidianos donde se construye la sociedad, desde la parte de la vida privada e íntima hasta la vida pública. De hecho, tenemos un minuto. Quiero cerrar con algo que es sustancial y que creo que el gobierno mexicano no ha tomado conciencia del problema que acarrea la discriminación en términos de salud pública. La discriminación afecta a los individuos de manera profunda. La cantidad de gente que padece de depresión, diferentes enfermedades que son producto justamente de estos tratos desiguales que padecen y que les roban esa posibilidad de poder desarrollarse plenamente como individuos. Me parece que es un grave problema que venimos sumando en términos de salud pública y yo creo que es algo en lo que tenemos que tomar conciencia para atender, que no es una cuestión nada más de desigualdad y que bueno, no obtuvo el trabajo, digamos no la contrataron porque era mujer y aunque era mejor que la otra persona que era del sexo opuesto, sino se traduce en una desventaja también emocional, en la idea que tiene el individuo de cuánto vale, de quién es, hacia dónde va, qué posibilidades tiene de mejorar hacia futuro. Y me parece que es clave para el desarrollo del tema entenderlo también desde el tema de salud pública. O sea, como diría Rafael, es un aspecto colectivo y es una cosa muy individual. Pero al final el país está partido, tenemos un mexiquito y un mexicote. Ricardo, nos tenemos que ir. ¿Alguna última idea? En realidad voy a repetir lo que ya dijo Mireya porque usted con eso nos quedáramos. El cambio del nombre del programa nacional tiene más de una implicación. Y un día pasemos de la lucha contra la discriminación para abrazar la diversidad, que es la siguiente. Darnos cuenta que en nuestra diversidad está el futuro internacional, el futuro en el mundo globalizado mexicano. Si lográsemos integrar nuestra diversidad, la riqueza de este país no tiene nombre. Y hemos escondido esa riqueza por el ánimo discriminatorio que viene pues, de muchos siglos atrás. Ojalá, y así como el programa nacional cambió de nombre y ahora es por la igualdad, tengamos claro que abrazar la diversidad es el desafío de nuestra generación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que quedan ahí muchos mensajes para ver hacia adelante y preguntémonos todos los días si estoy siendo discriminado o más bien si yo estoy discriminando gente.
Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Mireya. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, Claudia. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo también su preferencia y les invitamos a la próxima edición de su programa Sello en Contexto. Muy buenas noches.